Ok. Así, quienes no pueden estar, obviamente pueden después reponer el material si quieren. Estas sesiones sincrónicas, como les comenté en el campus, son optativas. Ustedes pueden o no venir a ellas. Para mí son instancias bastante importantes porque en un curso de modalidad asincrónica, en general los intercambios son menos frecuentes que en una clase presencial. Y en un curso de posgrado es importante, bueno, también en un curso de grado, intentar comentar, debatir, preguntar. Nadie nace sabiendo, estamos estudiando en buena medida para poder aprender y complementar nuestros conocimientos. Pueden, por supuesto, aprovechar las instancias de foro que a partir de la clase que puse hoy a la mañana en el campus, en cada clase yo voy a habilitar en lo sucesivo un espacio de foro, pero en mi experiencia la participación ahí no es, pueden hacerla perfectamente, pero no es demasiado frecuente. Así que también pueden escribirme por mail si tienen alguna pregunta directa, pero en fin, el problema del email es que en muchos casos me van a escribir a mí y es un intercambio de dos personas y el resto de los compañeros y las compañeras a veces se pierde ese intercambio que en general son dudas o comentarios que se pueden aprovechar en beneficio del conjunto. ¿Está bien? Supongo que están viendo las clases. Ya hay dos clases, la de la semana pasada, la de esta semana. La de la clase pasada yo puse un video cortito, digamos, de bienvenida, pero después está la propia clase. Yo le pongo entre comillas las clases, la palabra clase, porque verdaderamente, digamos, la clase en términos históricos consiste en una parte expositiva, que en general está, por supuesto, a cargo del profe, pero también en todos los intercambios que suceden en el contexto de la recepción, la lectura y los análisis que hacen quienes participan de la clase, en este caso ustedes. Entonces, en realidad lo que yo les mando los días miércoles como escrito, ese documento escrito, es en términos más apropiados, sería el inicio de lo que se llamaría en el medioevo una clase. ¿Está bien? Pero bueno, para abreviar le llamo clase y a la lora. Quiero recomendarles que tengan, en la medida de sus posibilidades, un ritmo de lectura que siga los textos recomendados cada semana. Sobre todo porque como los documentos llamados clase refieren dialogan con esa bibliografía, y además porque en algunos casos retomamos ejes de la semana anterior, pero en otros casos son nuevos ejes. Entonces, si bien el conocimiento no es exactamente acumulativo, sirve tener las lecturas previas para aprovechar mejor las siguientes. ¿Tá? ¿Qué más? A nivel introductorio, quería... algo importante, todavía esto no lo había planteado en mis mensajes en el campus, que es la cuestión de la evaluación. Yo antes, en las versiones previas de esta materia, les pedía o les proponía que como estrategia de evaluación ustedes tuvieran la posibilidad de hacer una monografía final. En los últimos años la universidad cambió el sistema de administración académica, de calificaciones y de esta historia, y entonces los profesores tenemos, y ustedes como maestrandas y maestrandos, tienen 3 meses a partir de la finalización del dictado de la materia para ser calificadas y calificados. ¿Estamos? Por lo tanto, yo el 11 de diciembre, nosotros terminamos nuestro seminario el 11 de septiembre, y el 11 de diciembre yo debería, y no tengo otra opción más,
o sea, no es que tengo después otra fecha para elaborar el acta de calificaciones. Existe la posibilidad, porque hay imponderables en la vida, por supuesto, de alguien que no llega, etcétera, existe la posibilidad de que esa persona después se reinscriba en una nueva versión del curso para que le podamos pasar la calificación pasada. Eso lo estoy haciendo justamente con 2 compañeras de la edición anterior de la materia. Pero, lo ideal sería que ustedes estén calificados el 11 de diciembre. Para lo cual, yo les voy a proponer en este curso, esto lo voy a escribir en el campus, 2 posibilidades. Una es que ustedes hagan una monografía, que es vamos a decir, una manera clásica de evaluar trabajos finales de un seminario de posgrado, ¿sí? Sobre alguno de los temas de los que versa el programa, combinando parte de la bibliografía que nosotros hemos trabajado y aplicándola a un caso. Esa sería una posibilidad. Aplicar temas y bibliografía de los tramitados en nuestro programa a un caso empírico, a un caso concreto. ¿Ok? Por ejemplo, voy a citar un caso que es el que se me ocurre ahora mismo, pero puede ser cualquier otro. Ahora que están más de moda estos canales de streaming, básicamente en YouTube y en Twitch, podríamos reflexionar sobre la cadena de valor de las industrias culturales aplicándolo al canal de, no sé, Luzu, que es uno de los canales de streaming que existe en la Argentina. ¿Estamos? Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que yo les voy a dar, seguramente hacia las semanas finales de nuestro curso, una suerte también de elaboración monográfica, pero con consignas más específicas de cruces bibliográficos, ¿está bien? O sea, que ustedes relacionen, no sé, el aporte de Ramón Sallo sobre la definición de industrias culturales, que es una definición que hoy vamos a ver que él realiza a fines de la década de 1980, es decir, ya es viejita, en relación a dinámicas de digitalización que trabajan otros autores que vamos a ver más adelante. ¿Tá? Entonces, ustedes ahí lo que tienen que hacer es una reflexión en base a la lectura y al análisis de los textos que yo les voy a mencionar en la consigna que les voy a dar. ¿Tá? Entonces, pueden elegir una opción u otra opción. ¿Estamos? ¿Preguntas hasta acá? ¿Comentarios? Ok. Bueno, entonces... Tengo una pregunta. Sí, en el caso de las consignas, en ese otro caso, digamos, que no es la monografía, esos textos están dados por vos. Sí, sí, van a ser perfecto. textos de nuestro programa. Vieron que ustedes ya tienen toda la bibliografía ahí cargada. Sí. Sí, van a ser algunos de esos... Sí, cruces entre esos textos. Que nosotros tenemos que armar. Sí. Seguramente entre varios de esos textos. Probablemente buenísimo. Conceptual. Yo les puse un ejemplo recién, que es el que se me acaba de ocurrir, pero en realidad seguramente va a ser más de elaboración propia, quiero decir, más de tomar ejes y no decir según fulano o según mengano, ¿no? Eso no me interesa tanto. Bueno, eso lo vamos a ir conversando y cuando yo lo tenga un poquito más claro, como les digo, esta opción yo antes no la trabajaba en el curso, un poco, de todas formas me parece bien, o sea, está denotada esta opción por este cambio de la gestión académica de la propia universidad, que por supuesto yo soy ajeno a él, lo tengo que respetar, lógico. Bueno, pero me parece bien, o sea, quiero decir, creo que les da una opción más a ustedes. Pueden hacer lo que hacían antes o pueden elegir esto, que no, me parece que puede ser piola también, ¿está? Bueno, eso es, ya llegaremos, voy a tratar de pensarlo lo más pronto posible, así no los agarro ya sobre el final del curso con una sorpresa, vamos a decir, ¿no? Ok, esperen un segundito, que me está sonando, así pongo en silencio este coso. Bien. Bueno, veamos. Voy a compartir pantalla. Al hacer esto, al hacer lo que voy a hacer,
dejo de mirarlas y de mirarlos y no veo el chat. Así que la manera que tienen de hacerme comentarios o preguntas es interrumpirme, repito, interrúmpanme sin protocolo, sin amabilidad, o sea, interrúmpanme, ¿está? Allá voy. Vamos a ver, ojalá que funcione esto. Ahí vamos. ¿Se ve? Se ve. Ok, bien. Sí, sí. Nuestro curso se llama Estructura de las Industrias Culturales y es un curso que básicamente intenta entender un poco la formulación de esta idea llamada industria cultural o industrias culturales y su evolución histórica, en particular en las últimas décadas, cuando las industrias culturales han sido y son muy impactadas por la digitalización de todos los procesos de producción, circulación, etcétera, de contenidos, para decirlo de manera breve. El concepto de estructura nos remite a cierta idea clásica, cuando digo clásicas de autores clásicos, de organización analítica, ¿no es cierto?, de las actividades que tiene una sociedad dada, entre lo que sería estructura, que es la base material de funcionamiento de esas relaciones sociales que producen cosas, que producen bienes, que producen servicios, y una superestructura, como se le llamaba en el siglo XIX y principios del siglo XX, que sería el andamiaje institucional, cultural, y cuando digo institucional es, por ejemplo, el Poder Judicial o los poderes legislativos y ejecutivos, y también cultural de una sociedad, ¿no es cierto? Esa es la idea de estructura. Entonces, la idea de estructura de las industrias culturales, en general, conduce a un pensamiento más atento a relaciones de propiedad, a procesos de trabajo, de organización del trabajo cultural, antes que el tipo de estilístico, vamos a llamarle, de los contenidos que produce esa base estructural, ¿sí? Todo esto es una separación analítica. Obviamente, si uno analiza una redacción de un diario en el siglo pasado o esto, el funcionamiento de un canal de streaming ahora mismo, no es que en la observación del analista están separadas la estructura y la superestructura. Todo está mezclado en la realidad concreta, pero a efectos analíticos podemos distinguir unos procesos de otros procesos. Por eso, en general, quienes han estudiado comunicación lo saben, hay materias que se ocupan más de la semiótica de la imagen, ¿no es cierto? O sea, del plano de elaboración y de la lógica de funcionamiento de los discursos, vinculado más a una lógica de superestructuras, y otras asignaturas dedicadas más bien al funcionamiento de la base material de estructuras de propiedad, negocios, políticas, regulaciones de las comunicaciones. En general, nuestra materia, nuestra maestría, pone más el acento en esta parte estructural, insisto, sin desconocer que en la realidad todo se nos ofrece mezclado. ¿Estamos? Vamos a hacer una breve introducción a la relación que tiene esta idea de estructura con los procesos de la economía, porque en nuestra materia, varios de los profes que ustedes van a tener, no todos, pero varios, en general nos inscribimos dentro de una corriente que se llama economía política de la comunicación y la cultura. Es decir, miramos la comunicación y la cultura desde una perspectiva que trabaja Vincent Mosco y que nosotros vimos en el texto de Vincent Mosco la vez pasada, que procura dar cuenta de relaciones de poder en todo ese circuito de funcionamiento de la comunicación y la cultura. Si nosotros miramos la cultura desde esta mirada de economía política, lo que surge es que, en primer lugar,
toda acción humana merece ser vista desde la economía política como producto de una agencia, o sea, del poder que tiene una persona o un grupo de personas para desarrollar esa actividad, más los condicionamientos o determinaciones, sé que no son sinónimos, condicionamientos y determinaciones, que son contextuales, que son históricos, ¿sí? O sea, por más que uno quiera, no sé, garantizar el acceso libre a la cultura, a los bienes de la cultura, en un país determinado, en un momento histórico definido, pues hay condicionamientos que son estructurales. Por ejemplo, que parte de esos bienes culturales son mercantilizados y mucha gente no tiene dinero para acceder a esos bienes culturales. Por ejemplo, eso es un condicionamiento de carácter contextual, histórico, estructural, que en fin, va más allá del poder de agencia. Aunque uno quiera hacerlo, no se puede hacer por el imperio de ese contexto. En la economía de la comunicación y la cultura, nosotros lo que podemos decir es que hay buena parte de los actos comunicativos y culturales que no están intervenidos decisivamente por la economía, ¿sí? Por ejemplo, el diálogo. Una parte importante de los flujos de comunicación y de cultura que hoy, en el pleno siglo XXI, seguimos cultivando como especie humana, tiene que ver con el diálogo, con ejercer la conversación con otras personas, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces, eso no es un acto económico, en el sentido de que no está mediado por relaciones productivas intervenidas por la economía. Y luego hay actos que sí están intervenidos por la economía y que algunos de ellos se realizan mediante procesos industriales, por ejemplo, la televisión, el cine, y otros actos de comunicación y cultura son económicos, pero no están intervenidos por procesos industriales. Por ejemplo, lo que aquí aparece en el slide como el arte de caballete, ¿no? O sea, un pintor, una pintora de obras de arte que efectivamente necesita, por ejemplo, vender cuadros para poder vivir, para poder reproducirse, ¿no? Etcétera, pero que, en fin, no necesariamente, eso no es una actividad industrial, es más bien propiamente artesanal, ¿cierto? Entonces, hay una parte de la economía de la comunicación y la cultura que es una parte industrial, es a la que en general la bibliografía a partir de los siglos XIX, XX, XXI le presta más atención a la parte industrial, y hay otra parte que, insisto, es más bien artesanal, no es industrial, aunque tiene su economía. Tiene su economía. Quiero decir, claramente el sector de la pintura, del arte de caballete, es un sector típico, clásico, y hay sectores que podríamos discutir, que son sectores que se prestan a debate porque hay una parte de ellos que tienen una lógica de industrialización y otra parte que no. Por ejemplo, el teatro, ¿cierto? La representación del teatro. O sea, uno dice, el teatro es una industria cultural, o los festivales por ejemplo, de cuando hay carnaval, aquí en la Argentina, Gualeguaychú, Río de Janeiro, o sea, perdonen que sea tan pueblerino con Gualeguaychú, pero bueno, digamos, hay una lógica industrial en parte de la organización de esos festivales, que además son seriados, es decir, todos los años en la misma época, en general, en los mismos lugares, con una estandarización de esos procesos de producción de cultura. Por lo tanto, están intermediados, además de que en muchos casos son difundidos por industrias culturales como la televisión, o grabados para el cine y documentales, etcétera. Pero hay otra parte que es más bien artesanal, ¿cierto? Pero, en fin, ahí tenemos un producto como híbrido, si se quiere.
Nosotros tenemos el texto de Adorno esta semana, es un texto lindo, breve, donde el autor en la década de 1960 revisa cómo formularon, junto con sus colegas de la Escuela de Frankfurt, este concepto de industria cultural en singular. Y aquí ponemos algunas características centrales que en la perspectiva de la Escuela de Frankfurt tiene este concepto tal y como ellos lo acuñaron en la década de 1940 del siglo pasado. ¿Sí? La serialización, la producción en serie, la uniformidad de los productos son homogéneos, en la perspectiva de ellos estoy hablando, estandarizados, son productos estandarizados, son productos que en el proceso de su elaboración se distinguen por una marcada división del trabajo en una cadena de producción fordista, ¿cierto? Y que conducen a un consumo de carácter alienado, cosificado, objetivado, ¿sí? Eso le quita vitalidad a la producción cultural, según los frankfurtianos, en relación a la vitalidad, a la originalidad y a la autenticidad que tenía la creación cultural en los siglos previos al siglo XX, ¿cierto? Entonces, Adorno y Horkheimer dicen, esto se parece a las cerraduras marca Yale, marca Yale, que cualquiera de ustedes que tuvo que cambiar la cerradura de su domicilio en algún momento, habrá ido a la cerrajería y en realidad, digamos, en muchos casos, es la misma matriz en la que se elabora la llave, solo cambia una muesca, una ligera variación dentro de una misma matriz. Entonces, tomando esa metáfora, para Adorno y Horkheimer, para los autores de la Escuela de Frankfurt, la industria cultural nos presenta como novedosas producciones que en verdad no son tan novedosas, sino que tienen una especie de revestimiento, de maquillaje, de marketing, digamos, que les asigna un poco ficticiamente esa pretensión de originalidad, cuando en realidad son variaciones del mismo argumento. Podríamos pensar en algo que siempre decía Jorge Luis Borges, este autor argentino, que marcaba que en realidad en la historia de la literatura, decía Borges, bueno, hay 4, 5, 6 grandes temas, no sé, el amor, la traición, la amistad, no sé, en fin, el mar, qué sé yo, el olvido. Pocos grandes temas y luego tenemos variaciones con esos temas. Por supuesto que a nosotros como consumidores, usuarios, lectores, etcétera, de productos culturales, la combinación original de elementos previos puede ayudarnos a afirmar que una obra es original porque combinó originalmente cosas previas. Pongo un ejemplo. El señor Picasso pinta en el siglo XX Las Meninas, un cuadro que había sido pintado por Velázquez varios siglos antes, con una estética cubista. Entonces uno puede decir, bueno, es original Picasso porque le añade a una composición realizada varios siglos antes por otra persona, le añade un matiz, un interés, un acento, una posibilidad de reflexión que la obra original no tenía. Y ahí podemos discutir largamente acerca de esa cuestión. Pero lo cierto es que desde la perspectiva de los frankfurtianos, eso se introduce dentro de una cadena de serialización. Lo que dirían los frankfurtianos ante el cuadro Las Meninas de Picasso es, bueno, mire, esto es una serialización, o ante la obra de Andy Warhol, por ejemplo, esta es la serialización de algo que va circulando en torno a la misma cadena de montaje. ¿Estamos?
Al mismo tiempo, para la Escuela de Frankfurt, la industria cultural representa el quiebre de esa función socioexistencial crítica de la cultura. Es decir, conduce al conformismo, que es la idea del consumo alienado, ¿no? La función de la cultura para los frankfurtianos ha sido históricamente una función crítica. Esto es, incluso cuando el autor o la autora de una obra cultural fuese muy conformista, sin embargo, si era un buen artista, les permitía a su público decodificar de manera crítica la historia que estaba representando esa obra. Ejemplo de lo que estoy diciendo, es un ejemplo clásico el que voy a poner, es el de Rojo y Negro, la novela de Stendhal, ¿sí? Ese es un ejemplo clásico porque uno puede decir, el señor Stendhal era un señor conservador, como ha habido tantos artistas conservadores en la historia, pero de alguna forma su obra original, su novela, Rojo y Negro, que es una historia de amor, una novela romántica del siglo XIX muy, muy clásica, bueno, en fin, se independiza incluso de la ideología de su propio creador porque nos pinta relaciones sociales, conflictos existenciales que a los que leemos esa novela nos permite, nos ilumina la comprensión de relaciones que van, repito, mucho más allá incluso de las intenciones explícitas, conscientes que había desarrollado su autor, ¿cierto? Bueno, los autores de la Escuela de Frankfurt formulan esta idea de industria cultural en singular, ¿sí? Y podríamos decir que les interesa más a estos autores los efectos que ellos consideran que tiene la industria cultural, así denominada en singular, en el público, en la sociedad, en la audiencia, en fin, en los consumidores, le interesan más los efectos que las características propias de esas industrias culturales, de esa industria cultural. Por eso la formulan en singular, la idea, porque para ellos, en definitiva, es lo mismo el cine que la radio, que la televisión o que las revistas. ¿Estamos? No hay una distinción. Si a ellos les hubiese interesado estudiar el funcionamiento de la radio, el funcionamiento de la industria editorial de revistas o del cine, entonces habrían reparado en las diferencias que tienen estas distintas industrias y que muy probablemente industrias diferentes conducen también a circulaciones sociales, léase, entre comillas, efectos diferentes. ¿tá? No es todo lo mismo, ¿no? No es que la cosificación pretendida por Adorno, Horkheimer, Benjamin, etcétera, es igual para quien escucha un programa de radio que para quien asiste a ver una obra de cine al cine. ¿Estamos? De todas formas, el aporte de la Escuela de Frankfurt, más allá de la crítica que podamos hacerle, que es la que yo estoy enunciando ahora, es un aporte muy considerable. Primero porque fueron los primeros en advertir y en reflexionar sobre el proceso de industrialización de la cultura, que efectivamente es bastante más importante en el siglo XX que en los siglos anteriores, aunque, y esta es otra crítica que podemos hacerle a los frankfurtianos, ya en los siglos anteriores había industrialización de la cultura porque ¿qué otra cosa es sino la prensa escrita, que era masiva ya en el siglo XIX? ¿tá? Pero, curiosamente, o no, los autores de la Escuela de Frankfurt y en general lo que podríamos denominar generosamente la mirada frankfurtiana de la cultura exime a la industria editorial de libros y diarios de la crítica en la que inscribe a
las industrias audiovisuales, es decir, radio, televisión, cine, fonografía, es decir, música, y revistas pasatistas o sí, masivas. ¿Tá? ¿Preguntas o comentarios? Sigo entonces. Bueno, les decía, eso es una crítica letrada a las industrias culturales. Las industrias culturales nosotros en nuestra materia y ya desde, yo diría, la década de 1970 del siglo XX, cada vez más son acuñadas, son formuladas en plural y no son solamente aparatos ideológicos de control social, que es lo que les interesaba a los frankfurtianos, sino que aparte son dispositivos de acumulación de capital propio, es decir, son negocios, industrias en sí mismas, o fueron y son industrias en sí mismas, tienen su público, su mercado, sus consumidores, sus servicios con determinadas características propias, además de que son activadoras de la acumulación de capital de otras industrias, básicamente como elementos de amplificación y masificación de la industria publicitaria. Entonces, digamos, la industria automotriz necesita de las industrias culturales para amplificar su apelación a posibles consumidores de los productos que fabrica la industria automotriz o la industria alimenticia, es decir, cualquiera de las otras actividades en las que está organizada la producción humana. ¿Estamos? Otro de los textos que nosotros tenemos esta semana es el de Matelart, Armand Matelart y Piem, que es un texto que les encargó a ellos la UNESCO en 1982, hace también bastante tiempo, y ellos en ese momento, lo que quiero decir es, tempranamente podríamos poner en cuestión esto, pero tempranamente discuten la idea de industria cultural, pero aprovechan para, como es un texto, repito, elaborado para la UNESCO, es decir, para quienes formulan políticas sobre cultura, comunicación y educación, aprovechan para marcar algunos, vamos a llamarle peligros o cuestiones de agenda pública en relación a estas industrias culturales. Un problema que marcan en su texto, además de criticar, que es lo que yo un poco he hecho recién, a la temprana formulación de industria cultural por parte de Frankfurt, de la Escuela de Frankfurt, Matelart y Piem dicen, la puesta de la cuestión de las industrias culturales en la agenda política, de las políticas públicas, es una cuestión que puede producir algunos peligros. El primer peligro tiene que ver con considerar al Estado como neutro. Y esto es muy interesante que ellos lo plantearan en 1982. Fíjense, Matelart, por ejemplo, venía de... él es belga de origen, pero estuvo viviendo en Chile desde fines de la década de 1960 hasta el golpe de Estado de Pinochet de 1973 en Chile, de modo tal que estaba muy familiarizado con Chile en particular y con, en fin, Latinoamérica más en general. Y claro, en 1982 en Chile gobernaba Pinochet, en la Argentina Videla, en Brasil Figueiredo, en Bolivia Banzer, en Paraguay Stroessner, o sea, quiero decir, en buenas partes de Sudamérica había gobiernos dictatoriales, militares, asesinos, en fin. Entonces, en general lo que ellos observan es que, por ejemplo, en Europa los sectores más progresistas reclamaban que hubiese mayor intervención estatal a la hora de planificar, definir,
cómo circulan los productos de las industrias culturales. Y ellos decían, cuidado, cuidado, porque la intervención estatal puede ser virtuosa si el Estado en cuestión es un Estado democrático. Ahora, reclamar intervención estatal en abstracto, en Sudamérica, en 1982, suponía darle mayor potestad sobre las cuestiones públicas a dictaduras sangrientas. ¿Está bien? Estoy poniendo el ejemplo de las dictaduras simplemente extremando el uso didáctico de la advertencia de Matelart y de Piem. Por supuesto, en un estado autoritario, dictatorial, como el del señor Pinochet en Chile, queda claro lo que ellos señalaban y lo que yo estoy diciendo, pero después hay, dentro de lo que calificaríamos generosamente y también ingenuamente quizá como estados, entre comillas, democráticos, hay una gran diversidad. Imagínense, una cosa es el Estado, entre comillas, democrático de la Argentina en 2024, cuyo jefe de Estado dice que el Estado es una asociación ilícita y mafiosa, y otra cosa es el Estado brasileño en 2024, cuyo jefe de Estado dice que la principal ocupación del mismo es generar inclusión para aquellos que están excluidos. Entonces, de esa mirada general derivan políticas públicas que en materia de industrias culturales, en algunos casos, conducirán a determinadas decisiones y en otros a decisiones exactamente opuestas, dentro de ciertas formalidades democráticas que no es cuestión discutir acá. Segunda cuestión que advierten Matelart y Piem es cierta idea cándida de la aceptación del carácter democratizador de las industrias culturales. Explico esto. Claramente para los frankfurtianos, cuando nace el concepto de industria cultural, ese concepto tenía una carga muy crítica por parte de Adorno, Horkheimer, ¿no es cierto?, Marcuse, etc. Más bien ellos consideraban que el reino de la industria cultural era un reino que pervertía la lógica virtuosa, crítica que tenía la producción cultural, que había tenido durante siglos y siglos la producción cultural. Bueno, para 1982, cuando Matelart y Piem escriben este texto, ya las industrias culturales, como concepto, habían pegado un giro de 180 grados. Es decir, se las consideraba beneficiosas. Se consideraba, por ejemplo, que reclamar que los sectores sociales que no tenían acceso a la lectura pudieran acceder a la lectura, que los sectores sociales que no tenían televisión pudieran tener televisión. O sea, había una suerte, por eso acá en el slide que les estoy mostrando, lo puse entre comillas, el término democratizador. Se suponía que beneficiar y ampliar el acceso social a las industrias culturales democratizaba a la sociedad. Y esta es otra advertencia que hacen Matelart y Piem, porque ellos dicen, bueno, no necesariamente. O sea, por más que no compartamos la mirada crítica a rajatabla que tenían los frankfurtianos, tampoco vamos a creer que porque todos los hogares en una determinada sociedad tengan un televisor en la década de 1980, eso contribuye a la democratización de la sociedad, porque no es así. Una cosa es el acceso al consumo, que es todos los hogares tienen televisor, o todas las personas tienen coche, y otra cosa es la democratización de una sociedad. Son dos cosas distintas. ¿Tá? Y la tercera advertencia que formulan es la industria cultural, tal como la concibieron los frankfurtianos, como dije antes, estaba en singular y no distinguían que las industrias culturales no son homogéneas, son absolutamente heterogéneas, que no es lo mismo el proceso de producción, circulación, apropiación de los bienes culturales, en el caso del cine,
que en el caso de la prensa escrita o de, en fin, la música. Entonces, eran industrias muy heterogéneas, muy separadas, bastante autónomas unas de las otras. Esto último, esta última advertencia, muy válida, creo yo, para la década de 1980, hoy, en pleno siglo XXI, sí podemos ponerla en cuestión, porque lógicamente la digitalización de todos los procesos productivos en información, cultura y comunicación nos conduce a un proceso de convergencia que en muchos casos va difuminando, va relativizando las diferencias que existían tan claras anteriormente entre distintas industrias de cultura, comunicación o información. ¿Estamos? No sé si hasta acá hay algo que quieran comentar. No, todo perfecto. Bien. Sigo. Disculpen que voy ligero, pero que, o sea, ahí son, yo creo que son todos estos conceptos que les estoy dando. Créanme, hagan un acto de fe. Son fundamentales para tratar de entender cómo funcionan hoy las industrias culturales. ¿Tá? Bien, esta es una definición de Ramón Sallo. ¿Sí? Ramón Sallo decía, este es un texto, es la tesis doctoral de Sallo, justamente de 1988. Él decía, las industrias culturales son ramas, segmentos y actividades auxiliares industriales, productoras y distribuidoras de mercancías con contenidos simbólicos, concebidas por trabajo creativo, organizadas por un capital que se valoriza y destinadas finalmente a mercados de consumo con función de reproducción ideológica y social. Esta definición de Sallo que tiene esta es una bomba, esta definición es una definición, yo diría que tiene todos los ingredientes que podía tener una buena definición de las industrias culturales durante el siglo XX. Es decir, nos está hablando de que está en plural, porque son ramas, segmentos y actividades diferentes. Algunas que después vamos a ver qué significan auxiliares, como le llama él, industriales. ¿Qué hacen esas actividades? Pues producen mercancías con contenidos simbólicos, ¿sí? Porque por eso son culturales y no son comestibles, qué sé yo. Pero además son concebidas por un trabajo creativo. Esto del trabajo creativo nosotros vamos a volver y volver sobre esto. Porque además, fíjense, hoy, 2024, en la agenda pública mundial de la digitalización, de la cultura, de las comunicaciones, la huelga de guionistas en Hollywood del año pasado, o sea, hoy lo que tenemos es, a partir de las herramientas y tecnologías de aprendizaje automatizado denominadas inteligencia artificial, una discusión central, medular, sobre qué es trabajo creativo. El trabajo creativo es trabajo vivo, es decir, es el trabajo que puede realizar un guionista, o ese trabajo puede también realizarlo una máquina, es decir, trabajo muerto en términos clásicos. ¿Tá? O sea, una máquina es trabajo vivo cosificado, precisamente automatizado en una máquina, que reemplaza el trabajo vivo. Bueno, pero vuelvo a la definición de Sallo. Sallo dice, están concebidas por trabajo creativo. Están organizadas por un capital que se valoriza, es decir, las industrias culturales buscan y están guiadas por un proceso de mercantilización. Eso quiere decir Sallo acá, mercantilización que nos conduce al texto de Mosco de la semana pasada, ¿no es cierto? Es decir, el capital busca valorizarse, no son filántropos los capitales que invierten en las industrias culturales. Buscan valorizarse y buscan beneficios. ¿Tá? Eso es la Metro-Goldwyn-Mayer en la década de 1940, eso es el New York Times en el año 2024. Buscan valorizarse. Eso es Disney en 1920, en 1960,
y en 2020. ¿Está? En 2020, bien digo. Y están destinadas a mercados de consumo, mercados, por lo tanto, de consumidores, y la parte final también es clave porque en esta última parte de la definición, Sayo se hace cargo de uno de los aportes de la Escuela de Frankfurt, que es la función de reproducción ideológica y social, es decir, la cuestión de el conformismo que marcábamos antes cuando parafraseábamos a Adorno y Horkheimer, ¿no es cierto? O sea, efectivamente, Sayo plantea que la función de las industrias culturales no es poner en cuestión el statu quo, no es cuestionar el orden social existente, sino, por el contrario, reproducir el orden social existente. ¿Está bien? Entonces, lo que quiero decir, a veces criticamos una obra de teatro, una película, una serie de televisión o una serie de OTT, de streaming, o una canción, en fin. La criticamos y decimos, bueno, pero fíjate vos, es conformista. Bueno, sí, va de suyo. Lo raro sería que no fuera conformista, porque, digamos, es inherente a los productos de las industrias culturales no cuestionar radicalmente el orden existente. Cuando digo el orden existente es desde las relaciones, bueno, todas las relaciones de poder, piénsenlas como quieran, o sea, en términos de clase, de género, de función productiva en la sociedad, las relaciones de poder. ¿Tá? Las industrias culturales tradicionalmente se organizaban en industrias de flujo continuo, como se les llamaba, es decir, las industrias que estaban permanentemente produciendo el contenido porque la lógica de los soportes de distribución exigía que hubiera todo el tiempo producción, por ejemplo, la televisión o la radio, eso es flujo continuo, y las de flujo discontinuo, que es, por ejemplo, el caso del cine. Discontinuo porque la industria del cine produce una película, no tiene necesidad de producir película todos los días o a toda hora, todos los días, como sí ocurre con las transmisiones radiales, ¿cierto? Entonces, flujo continuo, flujo discontinuo. Y en distintos complejos. Estaba el complejo audiovisual, radio, televisión, cine. El complejo audiovisual se nutre de actividades de flujo continuo, radio y televisión, y de flujo discontinuo, cine. Complejo editorial, también actividades de flujo continuo, prensa, escrita, y flujo discontinuo, revistas. Y el complejo fonográfico, la industria de la música, ¿cierto? Todas estas distinciones analíticas son válidas para las industrias culturales tradicionales, pre-digitalización, ¿cierto? Y decíamos antes que íbamos a referirnos brevemente a cuáles eran las industrias que Sayo consideraba auxiliares o de base. Por ejemplo, la publicidad, el diseño, la elaboración de insumos y bienes de soportes de las industrias culturales, no sé, el celuloide para la industria cinematográfica, industrias conexas, ¿no? Imprentas, etc. En la economía de la cultura identificamos el valor del trabajo creativo. Cuando decimos trabajo creativo, ¿qué queremos decir? Queremos decir que hay una variedad de trabajo cualificado con reminiscencias autónomas. Me detengo un segundo esto de reminiscencias autónomas porque puede no ser claro para alguna o para alguno de ustedes. La idea de el trabajo creativo remite mucho a esa historia larguísima en cantidad de siglos en los que la cultura era de producción artesanal. Vale decir que, no sé, el señor Mozart componía una ópera
eh, basado en diálogos imaginarios o explícitos, en fin, de hecho en muchos casos son explícitos, Romeo y Julieta, ¿no? Con obras anteriores y le imprimía su propio rasgo, su propio sello, su propia originalidad, con no plena autonomía. En ese momento no había un mercado capitalista de circulación de los productos culturales, pero sí había una economía de la producción artesanal, porque al señor Mozart o al señor Beethoven o a cualquiera de estos los contrataba o bien un príncipe o al papa, o no es cierto, o sea, los contrataba el poder político, que era equivalente al poder económico en aquella época, y, en fin, les ofrecía vivienda, comida, vestimenta, es decir, les permitía básicamente vivir. Y, en consecuencia, les imponía ciertos condicionamientos a su creación. Mozart no era completamente libre para componer una ópera, igual que el señor Michelangelo no era completamente libre a la hora de pintar la Capilla Sixtina, porque había un papa que le decía, mirá, esta imagen sí, esta imagen no, esto para acá y esto para allá. ¿Está? Hay en la historia de la cultura numerosos ejemplos que muestran esa autonomía relativa, recortada, que tenían los creadores. Pero eran dueños, por un lado, de buena parte de ese proceso creativo, y eran dueños, en muchos casos, de sus instrumentos de trabajo. El trabajo industrial, esto vale para la cultura, pero vale para cualquier otra industria también, despoja al trabajador del control de sus medios de producción. Esta es la definición de capitalismo, básicamente, porque el dueño de los medios de producción pasa a ser el capitalista, es decir, el que emplea al trabajador durante determinada cantidad de horas al día, a la semana, al mes, para que produzca lo que el capitalista quiere que se produzca con las herramientas de trabajo que le proporciona el capitalista. Ese empleador puede ser capitalista, puede ser el Estado, no importa, una organización que lo emplea. Pero, claro, el trabajador se ve despojado de la propiedad de sus medios de producción y, en consecuencias, va delegando, va perdiendo control de ese proceso de producción, cediendo, en consecuencia, autonomía en su creatividad. ¿Estamos? Porque, mirá, sos fácilmente reemplazable. Entonces, mirá, podríamos decir, mirá, señora Shakira, yo estudio musical, te contrato para que vos compongas y cantes canciones de tal característica, qué sé yo. Ahora, si te pones muy rebelde, te reemplazo por Shakira 2, ¿está bien? Por supuesto, ya sé que el Star System, Shakira, en fin, no sé, cualquiera de los grandes, de los más célebres y masivos músicos o cineastas o lo que sea, tienen ya su propio público, entonces no es tan fácil para un estudio musical o cinematográfico prescindir de una estrella, pero sí cuando esa estrella se está formando al calor del apoyo que recibe de esa empresa llamada sello musical. ¿Está bien? Bueno, pero por ahora estoy en las características de los productos culturales. Por un lado tenemos trabajo creativo, que eso distingue a la cultura y a los productos culturales, a las industrias culturales. Por otro lado tenemos otra característica que también distingue a las industrias culturales, que es que hay un costo muy alto del prototipo y hay un carácter único del prototipo. Yo no sé canciones de Shakira, ya que puse el nombre de ella, pero a ver, alguien que yo... Lila Downs, que es otra que esta sí me gusta a mí personalmente un poco más. Lila Downs
decide interpretar esa clásica canción francesa, quizá, 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 y bueno, el costo de producción, vale decir, de grabación, de composición, porque ella le añade sus propias características en su interpretación a ese tema, ese costo es alto, y una vez que lo grabó, que lo fijó en un soporte, en este caso en un disco, por ejemplo, pues el costo de reproducción es casi un costo marginal, es decir, casi cero. Es distinto esto que estoy diciendo si ustedes comparan el proceso de producción con otras industrias de bienes materiales o de servicios, cuya reproducción es también muy cara, es decir, tiene un costo alto, y no necesariamente es tan alto el costo del prototipo. Piensen ustedes, no sé, en la fabricación de latas de tomate, por ejemplo. ¿Está? Entonces, la cultura no son latas de tomate. El costo del prototipo y su carácter único es alto en comparación con lo que cuesta reproducir ese contenido que ya fue creado por un creador o un grupo de creadores. ¿Está bien? Otra cosa que es característica de las industrias culturales es la necesidad de una rápida innovación y renovación de contenidos, formas, producción y consumo. Es decir, las industrias culturales necesitan permanentemente, por esto que señalaban los autores de la Escuela de Frankfurt, proveerle al mercado masivo de nuevos productos. Por supuesto, es imposible crear productos originales todo el tiempo, a toda hora. Entonces, ahí hay mucho reciclaje. Y hay un valor de uso que es un valor de uso inmaterial, es decir, las industrias culturales en muchos casos crean contenidos que forman parte de, en fin, la identidad cultural, la educación de la sociedad o de las personas. O sea, hay un valor de uso que es inmaterial, que va más allá del costo del soporte en el que nosotros consumimos esos productos culturales. ¿Tá? El valor de un libro es mucho más que el precio de tapa de un encuadernado. Entonces decimos, las industrias culturales necesitan renovar el consumo y la producción. Los productos culturales no se destruyen ni se desgastan en el acto de consumo. Esta es otra enorme diferencia entre las industrias culturales y otras industrias. Por ejemplo, incluso industrias de servicios. Pienso en la industria energética. La energía se destruye cuando la utilizamos. Yo ahora tengo prendida una bombita de luz y, por supuesto, la energía se desgasta y o se destruye cuando la consumimos. La lata de tomate se destruye o se desgasta cuando lo consumimos. Un automóvil lo sacamos del concesionario de venta de autos y a medida que vamos haciéndole kilómetros, ese objeto se va desgastando. Ahora, el tema quizá, 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 interpretado por Lila Downs, pues no se desgasta ni se destruye en el consumo. Al contrario, su masificación, permite en muchos casos que ese producto se multiplique en el consumo en lugar de desgastarse o destruirse. Lo que sí se puede desgastar es un disco de pasta. Es decir, si la señora Lila Downs graba un tema en un disco, el soporte se puede destruir o desgastar, sí, obviamente. Un libro, las páginas se ponen amarillas, eventualmente se puede destruir o desgastar. Pero claro, la obra, esa obra que creó alguien que escribió ese libro, o una música, una compositora que compuso una canción, esa obra no se destruye, y mucho menos con la digitalización que permite convertir esa obra en bytes, en ceros y unos, y por lo tanto no se destruye. Otra característica de las industrias culturales es la aleatoriedad de la demanda, lo que en muchos textos vamos a ver como
incertidumbre de la realización mercantil. ¿Qué significa esto? Significa que para los fabricantes de harina o para los panaderos que venden pan, el promedio de venta de kilos de pan o de kilos de harina en determinada sociedad, en función de variables tales como ingreso per cápita, temporada, si hace frío o si hace calor, en fin, cosas que ellos sabrán, los que se dedican a vender harina o pan, es previsible si es domingo o si es un día de semana, si es mediodía o si es de noche, en fin. Es previsible para ellos. No se equivocan tanto en la realización mercantil del producto que están vendiendo. En cambio, en el caso de las industrias culturales, la aleatoriedad de la demanda es mayor. Es mayor. Voy a volver sobre esto casi inmediatamente. El costo del prototipo, dijimos, es alto. El costo marginal de la reproducción de la obra es casi igual a cero, sobre todo con la digitalización. Dijimos antes, necesidad de una rápida innovación y frente a la aleatoriedad de la demanda y al hecho de que producir un prototipo, un original de una novela, un original de una telenovela o de una canción, es caro. Frente a esa situación y a que la demanda, es decir, el mercado, es variable, es aleatorio, no te asegura el éxito inmediatamente, las industrias culturales han tomado ciertos recaudos. Por ejemplo, la concentración de la propiedad, por ejemplo, las majors hollywoodenses, que tienen economías de escala, entonces dicen, bueno, nosotros producimos una película para el mercado doméstico de los Estados Unidos y lo que vendemos, lo que distribuimos y comercializamos, ese producto que nos costó mucho realizar, el prototipo ha sido muy caro. En el resto de los mercados hacemos escala y es pura ganancia. Por ejemplo, esa es una estrategia, la economía de escala. Otra estrategia tiene que ver con el Star System, o sea, construimos Shakiras, construimos Brad Pitts, ¿no? Construimos, ¿cómo se llama? Spielbergs. Construimos, es decir, construimos un Star System que atenúe la aleatoriedad de la demanda. Entonces nosotros sabemos, perdón que voy a poner un ejemplo argentino para quienes no son de la Argentina, pero muy probablemente conozcan a este actor que voy a mencionar. En la Argentina, en la industria cinematográfica, si una película está protagonizada por Ricardo Darín, eso disminuye la aleatoriedad de la demanda. Es más probable, no es seguro porque puede fracasar igual, pero es más probable que una película protagonizada por Ricardo Darín o por Brad Pitt o por Julia Roberts sea un éxito, es más probable que sea un éxito a que sea un fracaso. Igual ya, insisto, puede fracasar y hay películas con Darín o con Roberts o con quien sea que han fracasado. Pero en general no van a fracasar. En general tienen asegurado un mercado, ¿sí? Si saca un disco un cantautor famoso, si saca un disco Coldplay o hace una gira Coldplay, es menos probable que fracase a que si hace una gira un grupo desconocido. Otra estrategia tiene que ver con la organización en géneros. Acá uso la palabra géneros en el sentido de géneros discursivos, ¿no es cierto? De géneros de contenidos, a eso me refiero. Es decir, bueno, si es una película de terror, tiene un mercado más pequeño que una comedia romántica, ¿no? Es una comedia romántica tiene asegurado un mercado más amplio, lo otro es un poquito más de nicho, en fin. Eso, por supuesto, la industria cinematográfica lo tiene bastante estudiado. También lo tiene estudiado Netflix, ¿no es cierto? Mira, en este género andamos mejor que en este otro puede andar bien, pero para un nicho, un segmento de consumo más específico, más acotado que, en fin, eso, un policial de determinadas características. Otro atributo, otra característica de los productos culturales, de las industrias culturales que disminuye la aleatoriedad de la demanda es la serialidad. La serialidad. Yo soy muy
justamente seriéfilo. Y, por ejemplo, no sé si han visto esta serie que se llama Brøndby, El Puente, bueno, entre Malmo y Copenhague, ¿no? Bueno, tenemos la temporada 1, la temporada 2, la temporada 3, la temporada 4, bueno, Los Soprano, no sé cuántas temporadas. Entonces, la serialidad también asegura cierta estabilidad en la proyección de la realización mercantil, porque si la temporada 1 fue un éxito, si la 2 acompañó el éxito y así sucesivamente, Juego de Tronos, ¿no? O sea, sabemos que hay un buen mercado asegurado con la nueva temporada que vamos a sacar, El Padrino 1, 2 y 3, y así sucesivamente. ¿Tá? La otra es la fidelización, ¿no es cierto? Tenemos públicos fieles, fans que nos aseguran una circulación mayor de los productos culturales, de esta industria, en fin. Entonces, estos son antídotos, como decía, como planteo acá en el slide, frente a la inestabilidad de los mercados culturales, que es una inestabilidad, repito, mayor que las de otros mercados. Por ejemplo, el mercado de alimentación, de energía, de servicios o de, no sé, venta de pasajes aéreos u otros mercados con los que podemos comparar las industrias culturales. Y después está la lógica de reciclaje, a la que ya me he referido un poco antes en la clase de hoy y no voy a abundar para llegar a tiempo y no extenderme más allá de las 1:30. Vamos a ver un poquito ahora la cuestión de la cadena de valor de las industrias culturales. Nosotros decíamos, hay un proceso creativo en las industrias culturales, hay un proceso de producción, o sea, esa creatividad necesita ser producida industrialmente. Hay un proceso de almacenamiento, hay un proceso de distribución del producto una vez que ya está producido, hay un proceso de consumo de ese producto. En realidad, la fase de distribución incluye también otra fase que es la de exhibición, que no es exactamente lo mismo. Una cosa es distribuir un producto y otra cosa es exhibirlo al producto. Pero en fin, en general la exhibición va incluida dentro del conjunto de la distribución. Luego tenemos el consumo y luego la reproducción, ¿cierto? Ahora vamos a ver cómo funcionaban las industrias culturales tradicionalmente, durante el siglo XX, vamos a decir, previa a la digitalización. Lo que teníamos es que había tecnologías, por ejemplo, una imprenta, o sea, uno tenía, pensemos en un diario, ¿no? O sea, era un producto cultural, muy bien. Había que llevarlo a imprenta, o sea, había que comprar una imprenta o alquilar una imprenta, había que comprar máquinas de escribir o computadoras, o sea, había había fierros, es decir, herramientas, tecnologías, y equipos y programación que colaboraban para que esa industria pudiera funcionar. Luego teníamos... Sí, perdón. No sé si alguien dijo algo. ¿No? Bueno. Luego teníamos un proceso de creación o adquisición de contenidos. Por ejemplo, si seguimos con el ejemplo de los diarios, ¿no? Había una redacción que creaba contenidos, pero también recibía cables de agencias de noticias, entonces adquiría, o sea, estaban abonadas, esa redacción estaba abonada, era cliente, ¿no es cierto?, del servicio de la agencia Reuters, de la agencia EFE, de la agencia AFP, o en la Argentina de la agencia Telam, que está siendo desguazada por el gobierno actual, y bueno, o bien tenías contenido propio o comprabas contenido ajeno y le dabas tu formato creativamente. Luego había un proceso de producción, grabación, diagramación, armado, se llamaban los diarios antiguamente, de ese contenido. Una cosa es el redactor que decía,